una persona cumple con los requisitos para pensionarse, es decir, edad y semanas de cotización, pero estas últimas fueron cotizadas a dos fondos distintos, ¿quién debe asumir el pago de la pensión si en cada fondo esta persona ha cotizado 650 semanas? A partir del 1 de abril de 1994, con la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, se habló acerca de dos regímenes en pensión, en un fondo privado o en un fondo público, en el que el afiliado o el usuario iba a tener la posibilidad de encontrarse vinculado a alguno de ellos y así poder cotizar sus semanas para acceder finalmente a la pensión o sus ahorros para que cuando lo decida poder obtener aquel rendimiento mensual que le iba a servir como soporte cuando ya se encontrara cesante por la edad de retiro de servicio o por cualquier otra circunstancia que se le presentara. Estamos hablando de que en el régimen de pensiones se pueden acceder a diferentes prestaciones económicas, no expresamente siempre lo hablaremos de la pensión de vejez, también existe la pensión de invalidez y aquella pensión de sobrevivencia o incluso la pensión familiar, que es una modalidad hoy especial para aquellas parejas que no logran acceder a una pensión en la vejez, porque las semanas o la edad con la que se encuentran cotizando ya no les da la oportunidad de seguir realizando estos aportes. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si yo tengo que cumplir con 1.300 semanas, que es lo que hoy me pide el régimen público, que es el de Colpensiones, el muy conocido de Colpensiones, pero que en su legalidad o en su nombre como tal de la norma es el régimen de prima media con prestación definida? Para esa parte del régimen, los que se encuentran afiliados deben cumplir dos requisitos, que serían la edad de pensión, es decir, los hombres deberían tener una mayoría de edad hasta tal punto para poder acceder a la pensión, lo mismo que las mujeres. Cuando esto ocurra, cuando cumplan con esta edad, deberán por lo menos tener 1.300 semanas cotizadas para acceder a este beneficio. Ahora, analizando ya que exista obviamente este requisito y que a la vez está el otro régimen privado, que es el de ahorro individual con solidaridad, aquí a diferencia de lo que piden en el público acerca de la edad y las semanas cotizadas, lo único que piden es un rendimiento de ahorro económico en el que la persona decide cuándo se va a pensionar siempre que por lo menos haya podido cotizar hasta el 110% de lo que equivale hoy un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, no existe en Colombia la multiafiliación. La multiafiliación se puede dar o porque se encuentre vinculado el usuario en los dos regímenes, es decir, en el régimen público o privado, o que se encuentre en diferentes aseguradoras del mismo régimen, es decir, que se encuentra en el mismo fondo privado, que es el fondo de ahorro individual para el fondo A, y también en ese mismo régimen se encuentra en el fondo B. Entonces, cuando existen este tipo de multiafiliaciones, hay que tomar una decisión, porque al usuario no se le va a permitir que se encuentre vinculado a ello. Ahora, de hecho, existe, aunque haya irregularidades sobre este tipo de multiafiliaciones que no son, obviamente, lo regular, el sistema también excluye al usuario cuando esto ocurra, pero si en el evento de que por alguna razón el sistema no lo excluyó y usted cree que ha cotizado el cierta cantidad de semanas, y vamos a poner un ejemplo más claro, hasta el año 98 o hasta el año 2000, yo estuve afiliada al régimen de prima media, es decir, me encontraba en Colpensiones, pero luego me trasladé al siguiente fondo privado, que es cualquiera de los del ahorro individual. Como yo creí que estaba cotizando todo en el régimen de ahorro individual, sí, me afilié, se estaban recibiendo obviamente esos ahorros allí, pero nunca me desvincularon del régimen público. Sin embargo, allá quedaron unas semanas que yo alcancé a cotizar, unos aportes que alcancé a realizar, y obviamente cuando ya yo quiera acceder a retirar lo que considero que he ahorrado para poderme pensionar con el sistema de ahorro individual, me dicen que el capital no es suficiente. Y esto pudo haber ocurrido porque el régimen
público, al no haber realizado la desvinculación, tampoco hizo el traslado del bono pensional, que es la obligación que le corresponde al momento de que el afiliado desea trasladarse al otro fondo, y pues obviamente los recursos y las cotizaciones que se encuentran en aquel no pueden quedarse con ellos, sino que deben trasladarse porque son del usuario, es decir, son los aportes que el usuario ha entregado al sistema, y que por esa misma razón, cuando cumpla con el ahorro que ha visualizado para el momento de su retiro, o con la edad y las semanas a cotizar, pues tendrá que acceder a ello. Y volvemos entonces otra vez a la pregunta: ¿qué pasa si tengo entonces esta multiafiliación? ¿Cómo puedo hacer para pensionarme? ¿Cuál de los dos me puede pensionar? ¿Será que es opcional que yo me pueda pensionar con el primero y no con el segundo, aunque yo me encuentre afiliada últimamente al segundo? Pues bien, señores, en el decreto 1833 del 2016, quiero que siempre lo tengan presente porque es el decreto único reglamentario del sector de pensiones. Allí se recopilaron diferentes normas que habla acerca del sistema pensional, y que por ende usted ya no va a tener que irse a las que se encuentran segregadas, como cualquier otro decreto, sino que va directamente hasta este decreto único, y allí va a encontrar lo relativo a todo el sistema pensional. Entonces, en ese decreto, el 1833 del 2016 que les estoy mencionando, en sus artículos, y me voy a permitir señalarles cuáles son los artículos, y con todo respeto los voy a leer porque no me los alcanzo a grabar de memoria, van a dirigirse directamente a ellos y van a hacer el análisis y la interpretación de lo que aquí les estamos explicando. Entonces, en el artículo 22112 de ese decreto que les he mencionado, habla acerca de que el afiliado tendrá la posibilidad de poder escoger ya al fondo al que desea encontrarse afiliado. Como hay dos regímenes, yo puedo escoger el régimen al que yo quiero hacer parte. Es decir, a mí no me van a prohibir que yo tenga la facultad de estar o en el régimen público o en el régimen privado. Pero para yo poder acceder a ese beneficio, tengo que por lo menos haber cumplido con un tiempo de permanencia entre uno y otro para poder hacer el cambio. Es decir, si ya yo hoy me afilié al régimen público, no me puedo trasladar al día siguiente o al año siguiente al régimen privado. Tienen que haber pasado por lo menos entre uno y otro de traslado 5 años. Entonces, siguiendo con los artículos que les estoy mencionando, más adelante podrán revisar el 2231, que habla acerca del traslado de régimen pensional. Aquí es cuando ya vamos a hablar del cambio de un régimen público a uno privado o viceversa. Y finalmente, el artículo 22232, que habla acerca de los traslados de recursos. Esos tres artículos que les he mencionado, ustedes van a poder analizarlos y van a encontrar no solamente la opción de poderse trasladar de régimen, sino que a su vez, ¿qué pasa con los recursos que tenían en un régimen y en el otro? Yo tengo en ambos 650 semanas cotizadas. Ahora, quiero que recuerden que en el régimen de ahorro individual no se habla de semanas cotizadas, se habla de un ahorro económico, es decir, yo, dependiendo del plan que me ofrecen el régimen de ahorro individual, yo voy a escoger cómo es que voy a cotizar a ese sistema en cuanto al rendimiento que tengo, y así saber que en tanto tiempo, en 10 años, 15 años, y lo que yo haya proyectado, voy a poder retirar las mesadas que voy a recibir a título de pensión. Pero en el régimen público no, en el régimen yo tengo que cumplir, en ese régimen público, con una edad, si soy mujer o si soy hombre, y con 1.300 semanas. Finalmente, yo no tengo cómo acceder a pensionarme por ahorro individual porque no alcanzo a reunir el capital que el sistema me pide para yo poder acceder a ello. Pero como tengo ya 62 años siendo hombre, por ejemplo, y si yo sumo las 2 semanas, las semanas de los dos regímenes que he podido supuestamente hasta el momento cotizar, eso me da las 1.300 semanas. Con eso yo podría entonces pensionarme. Ahí lo que debo hacer es que pasarme al fondo del régimen público, que el mismo fondo de ahorro individual haga el traslado del valor equivalente en semanas para ese afiliado, y si es posible algún bono que se haya podido constituir para que se haga ese respectivo traslado de recursos. Entonces, hay dos momentos: el traslado de régimen y el traslado de recursos. En cualquiera de los dos eventos, para poder acceder a ello, lo que tengo que analizar es cuál es la condición más beneficiosa para mí como usuario, porque de pronto puedo seguir teniendo la capacidad de seguir cotizando y acceder a más semanas de pensión, o ahorrando en otro valor para que cuando ya yo quiera retirarme tenga una mayor liquidez y así poder acceder al beneficio.